Vamos, vamos. Calentate un poquito las manos. Vamos, vamos, vamos. Que se te va a ir el frío. Vamos, vamos. Se te va a ir el tembleque. Va a entrar en el fuego de Dios. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir a los músicos si me acompañan. Amén. Mientras estaba la alabanza que estaban cantando los chicos de David, el Señor ministraba mi vida mientras miraba la imagen. Y una de las cosas que me hacía ver el Señor, que cuando David, él se metió a buscar las piedras, no tomó piedras secas, dice que tomó piedras del río. Cuando la oración tuya viene del río de Dios, es entonces que Goliat va a caer, aleluya. Hay alguien que se va a meter al río de Dios a buscar piedras cargadas de la presencia de Dios, porque Goliat no cae con piedra seca, una piedra mojada del río del Espíritu Santo. Dios te va a poner en la mano para que Goliat caiga en esta noche, aleluya. El Espíritu Santo me decía y meditaba, Señor, ¿por qué cuando le pusieron la armadura de Saúl él no la pudo cargar? Y el Espíritu me dice, cuando mi presencia viene sobre ti, haces cosas que antes no podía hacer. Porque cuando Goliat cayó, el mismo que no pudo cargar la armadura de Saúl, tomó la espada de un gigante para cortarle la cabeza. Cuando la unción de Dios viene a tu vida, lo que no podías hacer, lo comienzas a poder hacer. Es la gracia, es el poder, es el Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas. Siempre que tú intentas algo por tu fuerza, quizás no los logres. Mas me decía el Señor, Pastor Mariano, lo que no pudiste con tu fuerza, viene la fuerza de Dios para ti, aleluya. Ese gigante va a caer, no solo va a caer, te voy a dar la fuerza para decapitarlo. Goliat no solamente se tumba, se lo decapita. A Goliat no se lo deja en el piso, se le corta la cabeza para que nunca más se vuelva a levantar en contra de tu vida. Hay alguien que va a cortar la cabeza de un gigante que hace tiempo lo estaba atemorizando. El Espíritu Santo está aquí. Cada vez que hablamos de río, hablamos de la presencia de Dios. Cada vez que hablamos de río, hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Cada vez que hablamos de río, hablamos de la vida de Dios corriendo dentro nuestro. Cuando hablamos de río, hablamos de la fuente inagotable de vida. Y dice la palabra que Ezequiel está en una visión. Solo que él está viendo un río. El río no desciende de la tierra, desciende del umbral de la puerta del trono de Dios. El río está bajando, él está mirando, pero solo que baja alguien que lo va a meter en el río, aleluya. Cuando la pastora hablaba de 1000 kilómetros, 2000 y 3000, el Señor me decía, en mi presencia los 1000 es profundidad, aleluya. Y yo quiero profetizar que está bajando el ángel con el cordel en la mano para meterte en el río de Dios, para meterte en la profundidad del río del Espíritu Santo. Cuando hablamos de profundidad, hablamos de vida de Dios. Ezequiel dice que los primeros 1000 él fue hasta los tobillos. Cuando hablamos de tobillo, hablamos de firmeza para caminar. Hablamos de caminar en la presencia de Dios. Hablamos de caminar en la dirección de Dios. Mas dice el profeta que no solo quedó en los tobillos, dice que midió otros 1000 y comenzó a caminar hasta las rodillas, aleluya. Yo quiero profetizar que cuando entres al río, tu peso va a ser liviano, tu carga va a ser liviana, porque el río te sostiene, aleluya. La carga está siendo pesada porque está fuera del río. Los problemas son pesados cuando estás fuera del río. La crisis es pesada cuando estás fuera del río, pero cuando te meten al río, Él te sostiene. La presencia de Dios va a sostener tu vida. Tú necesitas que Él te meta en el lugar donde Él sostiene tu vida y mi vida. Mas cuando hablamos de rodillas, hablamos de oración. Hablamos de búsqueda. Yo quiero profetizar sobre alguien que tu oración va a ser en el Espíritu. Que no solo va a caminar en el Espíritu, vas a orar en el Espíritu, aleluya. Va a comenzar a interceder en el Espíritu. Va a comenzar a gemir en el Espíritu. Va a comenzar a hablar en lenguas en la oración. Van a volver la intercesión de Dios en tu vida, aleluya. Va a volver el altar a arder en tu casa. Va a volver a sentir la presencia de Dios cuando ora. Mas el profeta dice que el ángel no se quedó en las rodillas, dice que lo metió hasta los lomos. Cuando hablamos de lomos, hablamos de generaciones. Cuando hablamos de lomos, hablamos de multiplicaciones. Yo quiero profetizar que tus generaciones nacerán en el río de Dios, que nacerán hijos espirituales, que nacerá una generación espiritual que no nace fuera del río, nace en la profundidad del río del Espíritu Santo de Dios. El profeta está meditando esto. Y el ángel cada vez lo lleva más profundo. Solo que en este río él no se introducía, lo introdujeron.
Hay un río del Espíritu Santo que tú no te metes, te meten. Hay un río de la presencia de Dios que tú no entras por tu fuerza. Lo has intentado, mas Dios te va a meter donde tú no pudiste entrar en este tiempo. Dios te va a meter en una profundidad en la intimidad. Dios te va a meter en una comunión íntima con la presencia de Dios. Mas dice el profeta que no solamente el ángel se quedó en los lomos, sino que lo metió en la profundidad del río y no pudo cruzar sino a nados. Hoy quiero profetizar que no solamente te vas a mojar los tobillos. Cuando tú te tomas los tobillos, tú tienes el control, te metes o te sales. Hasta la rodilla tú tienes el control, pero cuando entras en la corriente del Espíritu Santo, del río de Dios, Él te lleva donde Él quiere, aleluya. Él te dirige como Él quiere. Él te mueve donde Él quiere. Y ese río está aquí y se llama el río del Espíritu Santo, que te van a meter. El ángel ha descendido con el cordel para meter a alguien en la danza una vez más, para que vuelvas a ver visiones una vez más. Cuando hablamos de río, hablamos de algo que tiene la vida de Dios. Solo que Dios no creó las aves de la tierra, y no creó las ballenas, ni los monstruos marinos de la tierra, lo creó del agua. Porque todo lo que está en la profundidad o vuela no nace de lo terrenal, nace de lo espiritual. Dios va a hacer nacer una generación que va a andar en la profundidad de Dios, pero va a andar en la altura del Espíritu, aleluya. No va a caminar, porque el que nace del Espíritu llega más rápido a la asignación, llega más rápido al propósito, vuela, puede ver altura, puede ver profundidad de Dios, aleluya. No, yo no sé a quién le estoy hablando, a alguien le estoy hablando en esta casa. No te estoy dando un mensaje, no te estoy dando una palabra vacía. Lo que te estoy diciendo, que te van a cambiar del valle al río del Espíritu, te van a cambiar del valle de muerte al río de la presencia de Dios. La palabra de Dios en Ezequiel 37 dice lo siguiente: aleluya, alaba lo que Él está aquí, alaba lo que Él está aquí, el Todopoderoso. Si Él merece tu alabanza, dásela. Si se merece un gloria a Dios, dáselo. Si se merece un Cristo vive, dáselo. Si se merece que salte, salta para Él. Si se merece que aplaude, aplaude para Él. Si se merece que llore, llora para Él. Tú no me cantas a mí, le cantas al que te ha dado la vida eterna, aleluya. La palabra de Dios dice en Ezequiel 37: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Algo poderoso que vemos en esta palabra que hemos escuchado es que Ezequiel no fue al valle, a Ezequiel lo llevaron al valle. Hay valles en lo que no te metiste tú, te metió Dios, pero no para que te quejes, sino para que profetices. Hay situaciones en las que no es el diablo el que te metió. Dios te está metiendo para cambiar la realidad que estás viviendo por medio de la palabra que Él va a poner en tu boca. Hay momentos en donde tú te quejas y dices: el diablo me tiene cansado. Y Dios dice: no es el diablo, yo te estoy metiendo porque puse un poder de vida y de muerte en tu boca, y quiero que hables, quiero que profetices, no quiero que te quejes. Voy a poner mi palabra en tu boca, porque mi palabra en tu boca va a cambiar la realidad que estás viendo. Cuando vemos este valle, vemos que hay un desorden de huesos. Cuando vemos que están secos, vemos que el deterioro del tiempo pasó sobre ellos. Un cuerpo no llega al estado de los huesos de la noche a la mañana. Es un proceso de deterioro sobre ese cuerpo muerto. Mas dice la palabra que estaban dispersos. Esto no solamente me habla de una muerte espiritual, sino de una pérdida de los fundamentos de Dios. Una pérdida de principios espirituales. Porque cuando la vida de Dios se va de nosotros, nos da lo mismo a pecar o no pecar, nos da lo mismo mentir o no mentir, y comenzamos a perder la forma que Dios nos dio. Ezequiel no está viendo solamente algo muerto, está viendo algo deformado. No solamente que no tienen vida, también no tienen forma. Ezequiel está viendo la realidad de un pueblo que perdió el diseño de Dios sobre su vida, que perdió la hechura que Dios le había dado. Él no solamente ve muerte, él ve que hay un desorden y hay sequía y están en un valle.
Pero gloria a Dios, porque la palabra dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué poderoso que cuando Dios está contigo en el valle, Él transforma el valle de muerte en un valle de vida. Qué poderoso que cuando Dios se mete contigo en los momentos difíciles para cambiar la realidad de lo que estás viviendo. La mano de Dios va a venir sobre alguien. La mano de Dios te cambia de posición. Ezequiel no fue llevado en su humanidad, fue llevado a un panorama espiritual, porque lo espiritual domina lo terrenal. Lo que estás viviendo abajo es resultado de la opresión que estás teniendo arriba, aleluya. Lo que estás viviendo en lo que tus ojos ven es el resultado de lo que está pasando en donde tus ojos no ven. Lo espiritual domina lo natural. Entonces Dios le va a llevar una posición espiritual al profeta, porque cada vez que Dios te va a llevar a cambiar una realidad, te lleva a una posición espiritual, porque Dios sabe que lo único que cambia lo de abajo es que se libere lo que está arriba. Lo único que hace que lo que abajo esté vivo es que la vida descienda arriba primeramente. El profeta es llevado por la mano de Dios. Él comienza a ser paseado entre medio de los huesos. Y una pregunta le hace Dios. Dios sabe que Él tiene poder de darle vida, mas Dios le dice: quiero utilizar tu boca. Hay cosas que tú se la estás pidiendo que Dios la haga, y Dios te está diciendo: quiero utilizar tu boca. Quiero que cambies el lenguaje que tienes. Quiero que comiences a profetizarle al valle de huesos secos. Quiero que te pares en medio de ese escenario de muerte para declarar mi vida, aleluya. Cuando tú tomas la palabra de Dios para soplarla y hablarla en el mundo espiritual, algo sucede, algo comienza a cambiarse, cosas comienzan a suceder. El profeta comienza a hablar, pero solo que cuando dice que comenzó a hablar, no terminó de hablar y hubo un ruido, aleluya. ¿Sabes qué pasa cuando te ponen en una posición espiritual y tú comienzas a hablar de parte de Dios? Comienza a haber un ruido de transformación. Comienza a haber un ruido que comienza a ordenar las cosas que estaban desordenadas. Comienza a haber un ruido de la manifestación del poder de Dios en tu vida y en tu casa. Lo que necesitamos es que la mano de Dios venga sobre nosotros. No podemos cambiar lo que estamos viviendo por nuestra fuerza, porque no es con fuerza, no es con ejército, no es con estrategia, es con el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Solo la unción sigue pudriendo el yugo, aleluya. Si te preguntas por qué estás atado, pregúntate si sigues teniendo aceite, aleluya. Si te preguntas por qué no puedes orar, tócate la cabeza si la tienes mojada de aceite, porque quien está bañado del aceite de Dios no tiene yugo en la oración, no tiene yugo en la adoración, no tiene yugo en el altar. Hay libertad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Lo primero que Dios tiene que sanar es la estructura que sostiene el cuerpo. Dios no puede poner piel o carne o tendones, tiene que juntar los huesos, tiene que ordenar el diseño que Él le dio. Lo primero que Dios hará es poner o reordenar el diseño que Él te dio, aleluya. Que se desordenó por X motivo, pon el motivo que tú tengas. Pero cuando la palabra de Dios viene sobre ti, Él viene a ordenarte, aleluya, y a prepararte para volver a caminar, aleluya. Lo que va a sostener tu vida es que el diseño de Dios se te meta por dentro una vez más. Lo que va a sostenerte en pie, no, aleluya, no es lo de afuera. La piel se ve, pero el hueso que está dentro es el que te sostiene. La estructura, la solidez en la presencia de Dios es lo que sostiene a un hombre y una mujer en pie. Ezequiel, lo primero que vas a hacer, vas a profetizar, porque yo necesito ordenar este par de huesos, aleluya. En los huesos, aleluya, hay un propósito, pero tienen que ser ordenados cada hueso en su lugar. Cuando Dios comienza a ubicar las cosas en nuestra vida, es para prepararnos para un tiempo de una manifestación del Espíritu. Dios no puede soplar el Espíritu si las cosas no están ordenadas, si la carne no sube, si la piel no sube, si no tiene la forma de Dios. Dios no desciende el Espíritu sobre algo que no tiene su diseño. El Espíritu Santo no sopla sobre algo que está desordenado. Él primero ordena por la palabra para enviar el Espíritu que te va a poner en pie, aleluya. El Espíritu Santo solamente viene a ti cuando la palabra te preparó para el tiempo del Espíritu. Cuando Dios te ordenó, te capacitó y te instruyó y te dio la forma que Él quiere que tú tengas.
Dios le está enseñando al profeta a hacer lo que él hizo en Génesis. Te voy a enseñar cómo yo ordené el caos. El caos no se ordena con tus manos, Ezequiel. El caos no se ordena con tu fuerza, Ezequiel. El caos se ordena cuando tú tomas mi palabra y la pones en tu boca. Las cosas en tu casa se van a ordenar, no por tu fuerza, cuando tomes la palabra de Dios y la comienzas a poner en tu boca. Cuando tomes la palabra de Dios y comienzas a declararla con tu boca, es entonces cuando las cosas comenzarán a suceder en tu casa. La realidad es que no cambió nada hasta que el profeta no habló. Tú eres el profeta de tu casa. Tú eres el que tiene que soltar la palabra sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos. Tú tienes que tomar la palabra de Dios y hablarla en el Espíritu para declarar vida donde hay muerte, para declarar restauración donde todo está arruinado o acabado. Porque es el tiempo de terminar y pasar del valle, porque Dios te va a parar frente a un río de la presencia de Dios. Pero Dios no puede meter al río los huesos. Tiene que levantar un ejército, tiene que levantar a alguien que se cayó, tiene que levantar a alguien que el tiempo parece que le cayó encima. Los problemas lo han desarmado, lo han desarticulado. Dios tiene que por el profeta levantar a alguien que va a ser metido en el río de Dios. Este valle antecede al río que Ezequiel ve. Este valle está primero, aleluya, al río que Ezequiel ve. Dios estaba preparando un tiempo de manifestación gloriosa, pero no podía dárselo a un hueso que estaba desordenado. Solo que la palabra comenzó a juntar cada hueso con su hueso. Cada palabra que tú hablas en el Espíritu no es una mera casualidad. La palabra que te pone el Espíritu Santo en la oración no es una mera casualidad. Es la palabra que Dios va a utilizar para restaurar todo lo que tú estás atravesando. Tú dices: Señor, este valle es grande. El estado de las cosas hace tiempo que está así. ¿Por qué estoy en este valle, Señor, de muerte, de oscuridad? ¿Por qué las situaciones que estamos viviendo parecen que son de muerte? Dios dice: Ezequiel, no te traje al valle para quejarte. No te traje al valle para que me cuestiones. Te traje al valle para poner mis palabras en tu boca. Dios te mete en el valle porque es solo en el lugar donde Dios va a poner sus palabras en tu boca. A veces que esperamos que Dios ponga sus palabras en nuestra boca en tiempos de bonanza, solo que Dios decide ponerla en tu tiempo de quebranto. Tú esperas que Dios te dé una palabra, aleluya, cuando todo va bien, aleluya, cuando todo va prosperando. Dios espera darte una palabra en medio de tu crisis y tu quebranto. Lo que te están dando, Ezequiel, es una palabra que va a cambiar la realidad de Israel, la realidad de un pueblo que necesita ponerse en pie. Porque cuando tú ves huesos, Ezequiel, yo estoy viendo un gran ejército. Tú ves que no hay forma, mas yo estoy viendo hombres y mujeres preparadas para la batalla y para la guerra. Ezequiel, tus ojos van a ver hasta donde hable tu boca. Ezequiel, no vas a ver nada hasta que no comiences a hablar. A veces tú quieres ver para hablar y Dios dice: habla para ver, aleluya. Tú quieres que Dios haga y te muestre para hablar y Dios dice: habla para que tú veas. Yo te voy a enseñar cómo suceden las cosas. Yo hablé y las cosas sucedieron. Lo que tú ves fue hecho de lo que no se ve. Lo que tú vas a ver en tu casa va a ser hecho cuando hables lo que no estás viendo y le digas: es tiempo de levantarse, familia. Es tiempo de levantarte, hijo. Es tiempo de levantarte, hija. Aunque no veas nada, yo veo la mano de Dios sobre tu vida que te va a volver a levantar. Dios va a poner a un profeta en un escenario de crisis, de complicaciones. Los profetas de Dios no eran puestos en escenarios fáciles. Eran puestos para tener una palabra de Dios cuando las papas quemaban. Van a buscar al profeta, aleluya, a su casa. Hay una sentencia de muerte. Hay una crisis en la ciudad. Una crisis económica, aleluya, es tan radical que la gente se está comiendo los hijos. Y el profeta habla en medio de esa crisis y dice: mañana a esta hora la prosperidad llegará a esta ciudad.
Es fácil hablar cuando tienes el bolsillo lleno, pero Dios te manda a hablar cuando no tienes nada en la alacena, aleluya. Mañana a esta hora Dios proveerá lo que necesito. Mañana a esta hora el examen viene de camino. Mañana a esta hora los papeles vienen de camino. Mañana a esta hora las finanzas vienen de camino. Cuando Dios te pone a hablar en una crisis, aleluya, no es para que tú quedes en vergüenza, es para glorificar su nombre. Dios te manda a hablar una realidad espiritual a un mundo natural que no entiende el lenguaje de la fe. Mas Dios te dice: compra sin dinero. Es ilógico a una persona que tú le digas: anda a comprar sin dinero. Mas el Dios de los cielos no necesita recursos naturales para proveerte. Mas si Él habla, los recursos comienzan a llegar a tu mano. Todo lo que tú intentaste por tu esfuerzo no cambió. Mas cuando Él viene a darte una palabra, esa palabra desata todo lo que no cambió. Dios viene a cambiar realidades y las quiere cambiar por medio de tu boca. Por eso Satanás siempre te roba la palabra. Por eso Satanás te roba la adoración, porque sabe que cuando tú abres la boca para adorar, para cantar, para orar, estás trayendo una realidad del cielo a la tierra. Estás declarando apertura del cielo en la tierra. Es por eso que la cárcel tembló cuando Pablo y Silas oraron y adoraron, aleluya. Cuando tú decides hablar, orar, adorar en tiempos de crisis, estás trayendo un terremoto para las prisiones. Estás trayendo un terremoto que te va a liberar a ti, va a liberar a tu hijo, va a liberar a tu hija, va a liberar a tu pariente, va a liberar a tu primo. La adoración que Dios te está poniendo, aleluya, es para liberar a todo el que está atado a tu alrededor. Lo que no entendían Pablo y Silas, que Dios permitió que estuvieran ahí. A veces Dios te mete en escenarios complicados para glorificar su nombre. Habían liberado Dios a esta mujer, lo azotaron, lo apalearon, lo metieron en el cepo. Solo que Dios tenía un plan: hacer temblar la cárcel. Y la cárcel no tiembla cuando tú te quejas. La cárcel no tiembla cuando tú cuestionas a Dios en lo que estás viviendo. La cárcel tiembla cuando tú, en medio de lo que estás viviendo, dices: voy a adorar a Dios. No entiendo nada. Estoy molido a palos. Estoy en medio de una cárcel, pero voy a adorar a Dios. Voy a seguir orando, aleluya. Cuando tú tomas esta decisión, el cielo responde a gente que tiene la palabra de Dios en su boca. El cielo responde a gente que adora cuando todo le va mal. El cielo responde a gente que no está dispuesto a dejar de orar, aunque lo metan en el foso de los leones. No me importa, no voy a dejar de orar. No me importa, no voy a dejar de orar, porque mi Dios me puede librar del foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no importa, no te vamos a adorar. Sepa tú, oh Dios, que aunque Él me pueda librar, no te voy a adorar. Y si no me libra, tampoco te voy a adorar. Porque la gente que adora a Dios no adora bajo situaciones, por situaciones buenas o malas. Adora en espíritu y en verdad. En todo tiempo la palabra está en su boca. En todo tiempo medita de día y de noche en ella. Y en su camino es prosperado por la palabra de Dios que carga dentro de su vida. Dios prosperó el mundo por la palabra. Y cuando tú tienes su palabra en tu boca, estás abriendo la prosperidad de Dios a tu vida. Estás viendo la liberación de Dios a tu vida. Es por eso que para Satanás es mejor que tú te quejes, porque él sabe que a veces la queja cierra los cielos. Él sabe que a veces cuando tú te reniegas de Dios, te perdiste la bendición que Dios tenía para darte. Él sabe que cuando tú comienzas a quejarte en contra de Dios, comienzas a perderte el milagro que Dios tenía para tu casa. Hay milagros que no nacen, aleluya, de tiempos de gloria. Hay milagros que nacen del quebranto. Hay glorias de Dios que vienen debajo de las cenizas. Cuando te sientes roto, cuando te sientes destruido, cuando sientes que no tienes fuerza, cuando sientes que tu vida espiritual está desmoronada ahí en el piso, cuando sabes lo que perdiste, cuando sabes que no puedes cambiar la realidad que estás viviendo.
Cuando metes fuerza, aleluya, para seguir adelante, aunque todo te dice que te caigas al piso, aleluya. Hay glorias que vienen del quebranto. Hay una gloria que vino de la cruz, aleluya, que no vino en Getsemaní. Hay una gloria que se liberó cuando molieron al cordero inmolado en la cruz del Calvario. Hay una gloria que viene del quebranto. Hay una gloria que viene del dolor. Hay una gloria que se desata en momentos de angustia y de crisis. Y esa es la gloria de Dios que te dice: lo que tú no puedes hacer, prepárate, porque yo puedo cambiar toda realidad. Todo valle será alzado, todo monte será elevado. El tiempo de los huesos secos se acabó. Ezequiel comienza a profetizar, porque se va a levantar y se va a poner en pie un gran ejército. Dios viene a hablarle a alguien: el tiempo de la mortandad se acabó en tu casa. Se acabó el tiempo de la sequía espiritual. Se acabó el tiempo de no poder ponerte en pie. La palabra de Dios te va a poner en pie en esta hora. La palabra te está trayendo hueso con hueso. La palabra está ordenando cosas en tu vida en esta hora y te está preparando para que te vuelvas a levantar. Cuando hablamos hueso, hablamos de que es algo que una vez estuvo en pie, pero se desmoronó. Es fácil construir, ¿no? Pero más difícil es reconstruir. Porque para reconstruir tiene que atravesar escombros. Es fácil levantar una construcción nueva, aleluya, porque el terreno está preparado. Más para reconstruir necesitas demoler. Necesitas correr escombros viejos para levantar muros nuevos. Yo lo que estaba diciendo Ezequiel: aunque tú ves un montón de huesos, yo estoy viendo que de estos huesos voy a levantar hombres y mujeres de Dios. Esto no se habla de un ámbito solamente espiritual. Esto representa también tu familia. Quizás ves tu familia como ese valle, aleluya. Las cosas se deterioraron por el tiempo. Situaciones tras situaciones que desgastaron tu matrimonio. Y no está terminando como comenzó. Los problemas apagaron el amor. Dios viene a restaurar el amor en el matrimonio, aleluya. Crisis que atravesaste, que provocaron ruptura en el amor que tenías, aleluya, en los primeros 3-4 años. Mas Dios viene a poner en pie familia. Dios viene a levantar en pie a hombres y mujeres, pero también viene a levantar casas, también viene a levantar hijos, también viene a levantar matrimonios, porque Dios quiere hacer algo, pero lo hará con tu familia. Dios va a levantar familias en este tiempo. Dios va a levantar tus hijos en este tiempo. Es que, pastor, están en el piso, ¿cómo lo va a levantar? Habla, declara lo que no estás viendo. Pastor, está todo arruinado, es tan difícil que esto se restaure. Comienza a profetizar. Profetiza: yo declaro restauración. Señor, yo declaro vida. Todo está mal, pero declaro que tú darás lo que hoy no vemos. Yo declaro tu palabra en mi boca. Tú proveerás. Yo recuerdo que una vez estábamos con mi esposa y estaba la heladera pelada, la alacena pelada, y yo estaba ahí, y ahora quedamos de comer a los niños y esto y lo otro. Y ella me dice: ¿y por qué no lo hará la heladera? Gloria a Dios. Vamos a hablar a la heladera. Y comenzamos a hablar a la heladera. Y cuando terminamos de hablarle a la heladera, a los 10 minutos golpeé ahí en la puerta de la casa: me enviaron a darte esto, aleluya. ¿Sabes qué? Cuando tú le hablas a tu realidad y le dices que aunque no estoy viendo, está todo vacío, yo veo lleno. Dios te va a llenar, Dios te va a proveer, Dios te va a sustentar. Cambia el lenguaje de tu queja y pon una gratitud y alabanza para que veas que los cielos se abran en favor de tu vida. Y está Ezequiel y dice: de pronto todo comenzó a tener forma. Ahora no son huesos, ahora son cuerpos. Veo hombres, veo mujeres, pero están en el piso. Porque no es solo tener la forma de Dios, es tener la vida de Dios. Porque no solo tener la estructura, es tener lo que le da vida a la estructura, aleluya. Y Ezequiel está viendo que está todo ordenado, está lindo, tiene enojo, la piel es nueva, piel de bebé, aleluya, prácticamente, ojos nuevos, un rostro resplandeciente, pero falta lo que lo ponga en pie. Y resulta que lo que lo pone en pie se llama Espíritu de Dios. Y yo me puse a pensar: Señor, ¿por qué no le dijiste viento sopla del este? Y cuando te pones a meditar, no fue un viento que sopló una dirección. 4 vientos se unieron en una sola dirección. Dios sopló del norte, Dios sopló del sur, Dios sopló del este y del oeste. Hubo un estruendo de un viento recio en ese lugar, aleluya, que puso en pie un gran ejército. Dios va a soplar en todas las direcciones que el enemigo dañó tu vida.
Dios va a soplar del norte, donde te vino el mal, te va a venir la vida. Dios va a soplar del este, donde te vino la mala noticia, te va a venir la bendición. Dios va a soplar del oeste, aleluya, donde te trajeron desgracia, va a venir la bendición. Dios va a soplar del sur, donde vino el problema que te puso en el piso, va a venir la palabra que te va a poner en pie, aleluya. Dios va a utilizar los 4 puntos cardinales para hablarle a alguien que se tiene que levantar y poner en pie. Es el tiempo de buena noticia para tu casa. Es el tiempo de buenas noticias para tu casa. No sé cuántas noticias has recibido en este tiempo. Vino uno, no alcanzaste de recibir una, te vino la otra. Mas Dios va a cambiar las malas noticias, porque Dios va a soplar su viento en favor de tu vida para que recibas una buena noticia. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios no solamente quiere una bendición espiritual, Él quiere la bendición espiritual, pero también que seas prosperado en tus finanzas. Muchas veces pensamos que solamente Dios puede bendecirnos en lo espiritual. Dios dice también: quiero bendecir tus recursos, quiero bendecir el negocio, quiero bendecir tu familia, quiero prosperar lo que tienes, pero necesito comenzar por tu prosperidad espiritual. Porque la prosperidad espiritual hace que las demás bendiciones comiencen a perseguirte. Las bendiciones de Dios te siguen cuando tú sigues su presencia. Cuando tú sigues la presencia de Dios, tú no necesitas correr tras el dinero. La bendición de Dios te persigue a ti. Porque aprendiste un principio: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Yo quiero profetizar que Dios te va a mandar a hablar en medio de tu crisis para que se acabe tu crisis. Dios te va a mandar a hablarle a tu finanza para que vuelva la finanza. Dios te va a mandar a profetizar en tu familia para que vuelva la familia. Dios te va a mandar a profetizar a tus hijos para que se vuelvan a levantar. Es el tiempo que se tiene que dejar de quejar y tiene que poner en su boca, no su palabra, la palabra de Dios. Hay alguien que se va a levantar y va a poner las palabras de Dios en su boca. Luego de este escenario, Ezequiel vio un pueblo levantado. La realidad espiritual dice que Dios levantó un gran ejército. Él continúa un tiempo y Dios comienza a hablarle. Pero ahora no ve un ejército, ahora ve un río. Ahora ve un río grande, un río que desciende de un umbral del trono de Dios. Y él dice que cuando él vio estas aguas, salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía cruzar sino a nado. Yo quiero profetizar que el tiempo del valle terminó. Dios te va a terminar regalando un tiempo del río de Dios. El valle de sombra y de muerte se acabó. Dios te va a poner frente a un río de vida, aleluya. A un río que va a traer bendición a tu vida, va a traer bendición a tu casa. No solamente va a traer vida espiritual, dice la palabra que todo lo que entraba en él se sanaba. Un río de sanidad, un río de abundancia, un río de recursos financieros para tu vida, un río espiritual que te va a enriquecer la vida espiritual. ¿Hace cuánto que no tienes mojada tu vida, los pies con el agua del Espíritu? ¿Hace cuánto que no sientes ríos en la oración? ¿Hace cuánto que no sientes ríos en los lomos? ¿Hace cuánto que te está haciendo pesada la carga que estás llevando? Mas cuando Dios comienza a meterte al río, una de las cosas que pasa cuando tú te metes a una pileta, comienzas a flotar. Tú te sales afuera, saltas y caes, pero cuando te metes en el agua no te hundes, porque el agua te sostiene. Cuando te metes en el río de Dios no te hundes, porque el río te sustenta, te sostiene, aligera tu carga. Él te quita la carga, las presiones, la pesadez que sientes comienzan a irse cuando te comienzan a meter en la profundidad del río. Comienzas a perder el peso de las preocupaciones, comienzas a perder el peso del agobio, de la fatiga, y comienzas a sentirte liviano en el espíritu. ¿Cómo te has sentido en este tiempo? ¿Te sientes ligero? ¿Te sientes liviano en el espíritu? ¿Sientes fatiga? ¿Sientes peso? ¿Sientes tus pasos pesados? Bueno, tus pasos se van a aliviar cuando comiences a caminar al río de Dios. Tus pasos van a comenzar a aliviarse cuando comiences a meterlo en las aguas del Espíritu Santo. Tu vida va a cambiar cuando comiencen a meterte en la profundidad del río de Dios.
Dios va a meter a alguien en el río en esta noche. Dios va a cambiar el panorama. La geografía que estás viviendo de muerte y de dolor va a pasar a una geografía del Espíritu. El tiempo de la muerte, Ezequiel, terminó. El tiempo del quebranto terminó. El tiempo del llanto terminó. El tiempo del dolor terminó. El tiempo de la lamentación terminó. Aleluya. Es el tiempo del Espíritu para alguien. Es el tiempo del Espíritu Santo para la vida de alguien. Es el tiempo de la vida de Dios para alguien. Es el tiempo de las respuestas para alguien. Es el tiempo de Dios para tu vida. Aleluya. Es el tiempo de Dios para tu vida. Cuando llega el tiempo de Dios para tu vida y tú te paras en ese tiempo, nada puede detener la mano de Dios. Daniel dijo: comencé a escudriñar y a fijarme en qué tiempo era el cumplimiento de la palabra que Dios habló por el profeta Jeremías. Y cuando comencé a escudriñar me di cuenta que era el año 70. Y entré en el año 70, aleluya. Y cuando supe que era el tiempo, dice, me derramé en oración, en ayuno y ruego para reclamar la promesa de Dios, aleluya. Cuando llega el tiempo, es el tiempo de que ores, de que suba el nivel de oración y diga: Señor, llegó el tiempo de mi cumplimiento, llegó el tiempo de la manifestación. Señor, dijo Daniel, el año 70 llegó para alguien. El año 70 llegó para alguien. El año 70 llegó para alguien. La opresión se terminó, dijo Daniel. Es tiempo de orar, porque la palabra dijo que en el año 70 viene la liberación, que en el año 70 viene la respuesta, que en el año 70 se acaba la opresión. El año 70 llegó para alguien en esta noche. El año 70 viene a cambiar tu temporada. El año 70 te dice: ora, porque voy a liberar tu familia. El año 70 dice: clama, porque vienen los que nunca vinieron. El año 70 te dice: intercede, porque voy a hacer algo en tu tierra. Cuando Daniel comenzó a interceder, no intercedió en base a lo que él creía, comenzó a interceder en base a lo que Dios había hablado. Cuando tu oración está en base a lo que Dios habló, las cosas comenzarán a suceder en tu vida. Cuando Dios determinó un tiempo y tú te alineas a ese tiempo a clamar para que digas, cuando dices: Señor, tú me dijiste este año, está pasando el año, están transcurriendo los meses y no pasa nada. Y Dios te dice: estoy esperando que ores. Estoy esperando que le metas silicio. Daniel dice: no solamente oré, clamé, gemí, ayuné, hice silicio y ceniza. Busqué no solamente que Dios lo hiciera, me metí a la presencia de Dios para reclamar la promesa de Dios para este pueblo. Cuando tú te metes a la presencia de Dios y le dices: Señor, hoy vengo conforme a lo que tú escribiste. El tiempo de mi familia llegó. Es el tiempo para mi casa, Señor. Tú dijiste este año, el año está pasando. Voy a orar para que se cumpla. Voy a clamar para que se cumpla. Voy a ayunar para que se cumpla. Me voy a ir al piso. Voy a dejar el canon. Voy a dejar el somier y voy a poner una manta en el piso, porque algo tiene que pasar en este año 70. Algo está pasando en mi casa. El tiempo del Espíritu Santo llegó para mi casa. El tiempo de la presencia de Dios llegó para mi familia. Este río se quiere meter en tu casa. Este río se quiere meter en tu casa. No te sorprendas si estás en tu casa y comienzas a danzar en el Espíritu en tu casa. Porque este río salió de la puerta de la casa de Dios. Hay un río que va a salir de la puerta de esta casa, que se va a meter en tu casa, se va a meter en tu hogar, se va a meter en tu habitación. Es el río de la presencia de Dios que vino a cambiarte de temporada. Ezequiel, te están sacando de la sequía y te están metiendo en la profundidad del Espíritu para que no estés más seco. Es el tiempo de que te metas en el río de Dios. Cada vez que estás en el río de Dios, las visiones vienen. Cada vez que estás en el río de Dios, eres más sensible al mundo espiritual. Cada vez que estás en el río de Dios, tienes un rostro angelical. Cada vez que estás en el río de Dios, tus ojos brillan, aleluya. Cada vez que estás en el río de Dios, no te es fácil discernir el tiempo de lo que el Espíritu quiere. Te es fácil discernirlo, perdón. Cada vez que estás en el río de Dios, te conectas fácil con lo que Dios quiere hacer. Ezequiel, necesito que te vuelvas a meter en profundidades conmigo. Necesito que vuelvas a buscarme en profundidades, Ezequiel. Has intentado, pero no has podido. Mas yo preparé un tiempo para meterte yo mismo, dice Dios. Intentaste orar
Intentaste romper la pesadez en tu oración. Has estado peleando por tu familia en oración y le has dicho: Señor, mi casa y yo te serviremos. Y estás peleando con esa guerra, aleluya. Mas Dios dice: vengo a ayudarte. Te voy a meter en el río del Espíritu, aleluya. Voy a reforzar tu oración. Has estado batallando con una atmósfera pesada, me dice el Espíritu Santo. Mas el que te mete en las profundidades está descendiendo. El que trae el cordel en su mano te va a meter donde no te pudiste meter. Te va a llevar a la profundidad de Dios. Te va a llevar al refrigerio de la presencia de Dios. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Te van a meter en las cascadas del Espíritu. Te van a meter donde sientes fortaleza. Te van a meter donde el cansancio se va. Te van a meter donde la depresión se va. Te van a meter donde la tristeza se va. Te van a meter donde el enojo se va. Te van a meter en el río del Espíritu Santo en esta noche. Cuando estás en el río del Espíritu Santo, estás en paz con todo. No buscas conflicto con nadie. No te interesa lo que diga nadie. Tú estás en una atmósfera de la que no te quieres salir. No tienes tiempo para ver la falla de Pepe o de Pepa. Tienes tiempo para mirar al Cordero de Dios. Tienes tiempo solamente para enfocarte en el río que te está llevando a un destino, aleluya. Este río tenía un destino: llegar al mar y impregnar el mar de la vida de Dios. Cuando Dios te mete en un río, te mete para impactar el mundo con su presencia. Cuando Dios te mete en el río, te mete para que lleves vida a las naciones. Cuando Dios te mete en el río, te lleve para que traigas un mensaje de cambio en medio de un mundo que necesita el río del Espíritu Santo. Hay alguien que va a ser metido en el río para ser llevado al mar, aleluya, a afectar la sociedad que está viviendo. Necesitamos ser metidos en ese río. Necesitamos volver a hablar en lengua, aleluya. Necesitamos volver a entrar en la locura del Espíritu Santo. Qué tanta cordura, qué tanta teología, qué tanta estructura, aleluya. ¿Cuánto hace que no te tiemblan los pies por la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no se te tiemblan las rodillas por la presencia de Dios? Y estás ahí, te está tocando el Espíritu y te quedas. Mas Dios dice: te voy a meter. Te quedas quieto en los tobillos, te voy a meter más. Te quedas quieto en las rodillas, te voy a meter más. Te voy a meter más, te voy a meter más. Te vas a ir despeinado, pero te vas a ir lleno. Te vas a ir con el maquillaje corrido, pero lleno de la presencia de Dios, aleluya. Ponte en pie en esta noche. No me importa si la camisa se te desacomoda. No importa si la corbata se te corre. Prefiero irme con la corbata corrida, pero lleno del río del Espíritu Santo en mi vida. Con el maquillaje corrido, pero lleno de la presencia de Dios. Deja el modismo y la estructura a un lado. El tiempo del Espíritu Santo llegó a tu vida. En los próximos minutos cierra tus ojos. Cierra tus ojos en los próximos minutos, porque te van a meter. Se te van a mojar los pies. Se te van a mojar los pies. El bracanda era basoja. Fácil es que tus pies se mojen cuando los pones en las aguas, mas Dios le va a mojar los pies literalmente a personas en esta noche. Tú vas a decir: ¿pero qué? ¿Me transpira el pie? No te transpira el pie. Te están mojando con las aguas del Espíritu, aleluya. El Espíritu Santo va a mojar pie en esta hora. Y tú vas a decir: ¿qué tanto transpiro? No es transpiración. Te están metiendo en las aguas del Espíritu Santo para darle vida, aleluya, a una temporada para tu casa y tu familia. Ezequiel, te voy a meter donde no te pudiste meter. Ezequiel, te voy a llevar a la profundidad de mi presencia. Adoramos a Dios. Cierra tus ojos y levanta tus manos, porque Él está aquí. Yo navegaré. Él está aquí. Él está aquí. En el océano. Cierra tus ojos. Nada ahí con los ojos abiertos. Él está aquí. El dueño del río está aquí. El dueño de las profundidades está aquí. El hombre, varón que tiene el cordel de medir está aquí. Y yo adoraré. Él viene a medir tu vida espiritual y te dice: te voy a llevar más profundo. Al Dios de mi...